sobre un tema que yo personalmente no domino, con lo cual vaya de entrada pues mi incompetencia declarada sobre un tema del que van a hablar dos súper expertos. Por consiguiente, no estando entre mis cualidades la temeridad, quiero ser cauto y no entrar en disquisiciones sobre un tema que ellos, mucho mejor que yo, van a exponer. No obstante, sí me gustaría hacer unas observaciones ab inicio a raíz del resumen que ambos profesores han hecho de lo que he leído, que como siempre sucede cuando nos adentramos por primera vez o por primeras veces en un tema, pues son multitud de preguntas. Y yo, en principio, para la primera intervención, que va a ser sobre la banalización de la noción del derecho, cuando he visto lo que el profesor Antxustegi ha escrito, ese resumen, pues a mí me han surgido una serie de dudas que son las que voy a exponer, no con ánimo de que él las responda, sino un poco para principiar lo que puede ser esta exposición y, lógicamente, que irá por los derroteros que él considere oportunos, con atención o respuesta a estas preguntas o a otras que él considere. Y es que deduzco que creo que es así, una gran parte de la historia de la humanidad, esa concepción o el concepto del derecho ha sido más o menos único, ha sido casi monolítico, muchas veces quizás unido a una moral que normalmente ha sido la moral cristiana, pero una concepción bastante única del derecho. Sin embargo, la sociedad actual, entiendo que el concepto de derecho está sujeto a numerosas interpretaciones y que una concepción única del derecho pues no se sostiene. Pienso también, y me suscita cuando he leído este resumen, en España como país cada vez más receptor de personas de otros países, porque yo pienso personas que acuden a España, no nacidas en España, que antes o después, pues estoy pensando, pues unas elecciones legislativas, en el caso de que tengan la capacidad de sufragio pasivo o elecciones municipales, pueden acceder a la fábrica de leyes españolas. Pueden crear derecho. Personas que quizás tengan una concepción cultural o de diverso tipo diferente a la española. Es más, se me llega incluso a suscitar la posibilidad de jurados en la jurisdicción penal, miembros del jurado que son personas provenientes de otros países y pueden ser miembros del jurado, y a la hora de enjuiciar asuntos penales, pues también ese concepto del derecho, pues yo creo que también sería objeto de atención. Todo eso yo creo que se ramifica en dos caminos, que pueden ser, por una parte, esa posible banalización o no del concepto de derecho, y aún más, y quizás algo preocupante, y eso tenemos aquí a un maestro de la materia que nos lo puede decir, a una posible desnaturalización del concepto de derecho. Bien, como he dicho, tenemos al profesor Esteban Antxustegi Igartua, de la Universidad del País Vasco, es full professor, catedrático de Filosofía Política en la Universidad del País Vasco, como he dicho, y miembro del Grupo Consolidado de Investigación Biography and Parliament. Ha participado en más de 20 proyectos de investigación, algunos de ellos como investigador principal. Ha dirigido 18 tesis doctorales, 10 de ellas internacionales y 3 con premio extraordinario de doctorado. Tiene reconocidos 3 sesenios de investigación y en 2011 recibió el premio Lehendakari Aguirre de la Diputación Foral de Guipúzcoa, destinado a reconocer la investigación en el campo de la ciencia política. Sus investigaciones han abordado materias como el nacionalismo, el republicanismo o el humanismo cristiano, siendo asimismo director de la colección Limes de Pensamiento Político de la Universidad del País Vasco, 27 números al parecer hasta el momento, contando con más de 200 publicaciones entre artículos de revista, capítulos de libros y libros completos. Profesor honorario de varias universidades latinoamericanas y miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Entre otros reconocimientos, cabe señalar entre sus libros El debate nacionalista, Sabino Arana y sus herederos, del año 2007, El tiempo de la filosofía política, del año 2013, o De la polis al nuevo Leviatán,
una historia de las ideas políticas del 2021. Profesor Antxustegi, la audiencia es suya. Muchísimas gracias. ¿Ya sabes tú el máster? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu amable, seguramente agradecida presentación. Y bueno, yo voy a un poco plantear, al principio, de qué va a tratar esta ponencia que la titulo como la banalización de la noción del derecho. Esta ponencia quiere reflexionar, hacer un resumen, acerca del gravísimo momento actual, y no tengo ningún problema en decirlo, gravísimo momento actual, donde un concepto tan capital y fundamental como el derecho o los derechos está siendo trivializada hasta el punto de que la generalización de su uso le está, a mi entender, anulando de su sentido originario, que no era otra cosa que era los derechos como garante de la dignidad humana, para convertirse este término, derechos, en un término que responde al contenido partidista de las fracciones que luchan por el poder político y se limita a describir la competencia entre pretensiones concurrentes, lo que conduce a un cálculo utilitario de los derechos. Cuestión contradictoria con la idea de que los derechos no pueden ni deben ser sacrificados por razones de utilidad. Por ello voy a dividir la ponencia en tres partes. La primera, la ciudadanía y los derechos. La segunda, la naturaleza de los derechos. Y la tercera, que es una aportación que quiero hacer hoy, que el deseo no crea derechos y los excesos del estado de bienestar y el intervencionismo estatal. Son las tres partes que voy a tratar de plantear y luego, pues, ojalá haya un debate y seguiremos hablando de la cuestión. La primera sería la ciudadanía y los derechos. Me pregunto, ¿por qué hablar de ciudadanía en una disertación sobre los derechos? Pues antes que nada, recordar que el tema de ciudadanía es un tema bien antiguo, se remonta a los orígenes de la tradición republicana y cuyos términos característicos pertenecen a un discurso político republicano hasta hace poco olvidado que vuelve a estar de moda. Y la cuestión de ciudadanía es un debate central en el debate teórico que en estos años se está llevando en este corriente del pensamiento republicano, que hablaremos también de eso a lo largo de la disertación. Una breve referencia a las razones de esta revitalización del concepto de ciudadanía puede ayudar a percibir el interés del tema. Tras la crisis de las dos grandes ideologías occidentales en torno al momento simbólico de 1989, con el agotamiento del marxismo teórico y el malestar por la democracia liberal, la noción de ciudadanía ha pasado a encarnar, más allá de su mera significación jurídica, la exigencia de una democracia que sea fiel a los principios de la tradición liberal, los derechos subjetivos, pero que al mismo tiempo sea una democracia que no sea meramente formalista o procedimental. Así, tanto la izquierda como la derecha han podido encontrar en la noción de ciudadanía una base para sus demandas respectivas de emancipación y de cohesión social. De hecho, la ciudadanía integra tanto la problemática de la justicia y de los derechos liberales como de la pertenencia, los comunitaristas, y ya que se refiere tanto a un estatus jurídico-político como al vínculo por el que se es parte de una determinada comunidad. Como veremos, la noción de ciudadanía expresa el nexo entre el disfrute y ejercicio de determinados derechos y la pertenencia a una entidad política. Repito, ¿por qué hablar de ciudadanía? Por una parte, la revitalización de la noción de ciudadanía tiene que ver con una crisis de la concepción de la relación del individuo con las instituciones políticas en términos meramente instrumentalistas o individualistas. La crisis del estado de bienestar, que hablaremos, los efectos de la apatía política generalizada, los problemas que requieren soluciones solidarias, como los medioambientales o los de la pobreza, muestran que las sociedades democráticas no pueden asentarse solo sobre una batería de derechos y procedimientos servidos por ciertas instituciones. Dependen también de cualidades y actitudes de sus miembros, sentimiento de identidad, tolerancia, participación, responsabilidad y de su adhesión y participación en el sistema político. Es decir, las sociedades democráticas necesitan ciudadanos que se conciban
a sí mismos como miembros comprometidos con su comunidad y con el interés colectivo, y no simplemente titulares de derechos acreedores a determinadas prestaciones. Esto concuerda con las apelaciones tanto de los comunitaristas como de los mismos republicanos, aunque unos y otros conciben pertenencia y participación de manera diferente. Los comunitaristas apelan a la noción de ciudadanía en la referencia, digamos, a una comunidad, y los demás apelan de alguna forma a una forma de integración, digamos, más política de esos miembros en la comunidad. Por tanto, la noción de ciudadanía, desde el punto de vista de pertenencia, está basada en el nivel de pertenencia plena a una comunidad política como miembro de la misma, en el sentido de que la ciudadanía sería, esto es una definición de Marshall del año 1900 de ciudadanía social, que es una definición que voy a utilizar. La ciudadanía es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, miembros de pleno derecho. Volveremos al tema esto del pleno derecho. En este sentido, la ciudadanía, el ciudadano, es alguien que comparte con otros, como él, una cierta posición en un ámbito común. Por tanto, el estatus de ciudadanos hace acreedores a sus titulares a ciertos derechos y correlativamente les impone ciertos deberes comunes. Lógicamente, hay diversos tipos de ciudadanía, diversas formas de comunidad política, correlativos a diversas formas de comunidad política, como decía, en la que la posición individuos ciudadanos es, en consecuencia, diferente. Y en todos los casos, sean cuales fueran estos derechos y deberes, esta condición sitúa en pie de igualdad a todos los demás miembros de la comunidad plena. Esto es un debate entre el liberal comunitarista, el liberal republicano, el individuo es un ciudadano, qué tipo de ciudadano, etcétera. De todas formas, hay un concepto que es el de la igualdad. En definitiva, la ciudadanía está ligada al presupuesto de la igualdad de los ciudadanos en la esfera política, con independencia de su estatus personal. Esto explica por qué la ciudadanía, al menos en el sentido moderno, no pudo desarrollarse en la sociedad estamental del antiguo régimen, en la que la posición dependía directamente de la condición social y, en cambio, concuerda con los diferentes presupuestos teóricos del contractualismo, porque hay muchos tipos de contractualismo también. En este punto se plantea ya una cuestión, digo a modo de acercamiento, la ciudadanía social, que requeriría otro congreso internacional de filosofía jurídica, pero bueno, en el sentido de plantearnos si la igualdad política es compatible con la desigualdad en otros ámbitos y particularmente en el económico, y en qué medida esta posibilidad pone en cuestión la pertenencia real de los individuos con menos recursos a la ciudadanía común. Si se puede ser ciudadano con pocos recursos y en condiciones de precariedad. Dicho sencillamente la pregunta, cabe preguntarse hasta qué punto alguien puede disfrutar de plenitud de ciudadanía en ausencia de determinadas condiciones materiales y si una situación tan desfavorable puede verse a sí mismo compartiendo bienes e intereses comunes con los conciudadanos. Una pregunta que me hago aquí para animar para próximos congresos de filosofía jurídica. Pero volvamos al título. El título de este apartado era Ciudadanía y Derechos. Porque, de hecho, también podemos definir el estatus de ciudadano como el de alguien que es sujeto de derechos. Más aún, porque también podría decirse que el significado de la ciudadanía se concreta en cada caso atendiendo a la amplitud y características de relación de derechos considerados inherentes a la condición de ciudadano. E incluso más, hasta identificarse a menudo la ciudadanía con los derechos. Esto es la tendencia actual generalizada. De hecho, el ya mencionado, Thomas Marshall, equipara el desarrollo de la ciudadanía con la instalación progresiva de los derechos e interpreta la historia del Occidente moderno desde el punto de vista no de las instituciones, sino del individuo y la consecución de sus derechos. Es, por tanto, la garantía del disfrute de estos derechos lo que realmente hace que alguien pueda considerarse miembro pleno de la sociedad. Marshall distingue, años 50 estoy hablando, distingue tres tipos de derechos.
que necesariamente se han establecido de forma sucesiva. Los civiles, aquellos derechos necesarios para la libertad individual, la libertad personal, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho a la justicia. Y las instituciones correspondientes a estos derechos serían los tribunales de justicia. Por otra parte, los políticos, el derecho a participar, por ejemplo, en el ejercicio del poder político como miembro de una comunidad investida de autoridad política o como elector de sus miembros, y las instituciones correspondientes a este planteamiento serían el Parlamento y las juntas de gobierno local, y los sociales, que abarcan todo ese espectro de necesidad que va desde el derecho a la seguridad a un mínimo bienestar económico y al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en la sociedad. De forma que las instituciones, cito literalmente a Marshall, las instituciones directamente relacionadas son en este caso el sistema educativo y los servicios sociales. Hablo de los primeros estados de bienestar. Esto se ha ido generalizando de una forma brutal, que ya comentaremos en la última parte. Esta asociación prioritaria de la ciudadanía a los derechos, y no tanto a los derechos políticos de participación, como sí a los derechos civiles y sociales, tiene ya un precedente clásico en la concepción romana de la ciudadanía. Digo, esto he metido aquí estas cuestiones históricas porque aquí creo que hay historiadores y tal que comentarles, ¿no? Así, mientras que Aristóteles ya destacaba la capacidad de participación política como la nota central de la idea de ciudadano, en Roma, al contrario, la ciudadanía tiene que adaptarse al hecho de un espacio político en la época cuasi universal, en el que es materialmente imposible aquella participación política que Aristóteles habla en el libro tercero de la República. Por consiguiente, el ciudadano pasa a caracterizarse por un estatus legal más que por ser propiamente político, más el estatus que de alguna forma la función de participación política. Es significativo en este aspecto que el republicano Cicerón definía la república como una consociación de hombres que aceptan las mismas leyes y tienen intereses comunes. Por lo tanto, lo que distingue al ciudadano romano es su condición de acreedor a una protección legal, no a la participación en los asuntos públicos. Esta concepción de la ciudadanía romana, por mucho que siempre se utiliza Locke, esta concepción de la ciudadanía romana como estatus legal se desarrolla siglos más tarde en la tradición liberal, que entiende la ciudadanía primordialmente en términos de derechos. Siempre apelamos al segundo tratado del gobierno civil de Locke como unos antecedentes, pero se pueden buscar antecedentes también anteriormente. Como señala Danilo Zola, la noción moderna de ciudadanía remite a los supuestos individualistas de la teoría liberal clásica y surge en el marco del desarrollo del capitalismo y de las revoluciones burguesas, cuando se produce la diferenciación de esferas y subsistemas, de lo jurídico y político respecto a lo religioso, de lo económico respecto a lo político, etc. Así, los sujetos ya no se conciben como primordialmente insertos en y pertenecientes a una comunidad, sino como individuos que son titulares de ciertos derechos iguales en el plano legal, sin prejuicio de la desigualdad en otros ámbitos. Desde origen, desde el nacimiento, la comunidad política lo que tiene que hacer es acordar y nosotros le damos como de alguna forma tiene que garantizar esos derechos y nosotros le damos consentimiento a la comunidad política, pero no surgen de la comunidad política, sino que nacemos con ella. Por tanto, hay una acentuación del elemento de los derechos en correspondencia con el carácter primordial del valor libertad, a varios niveles. Libertad de conciencia y de expresión y también libertad para el desenvolvimiento sin trabas de la actividad económica. En consecuencia, la noción de derecho, así como el contenido y atribución de los derechos, responde a una representación antropológica subyacente. Por eso, según qué concepción de los derechos, tiene que ver también con una concepción antropológica que tienen los defensores de esa concepción de los derechos. En nuestros días, vamos a hablar de estos días, este modelo antropológico lo proporciona un renovado justnaturalismo contemporáneo. Si en el modelo contractualista clásico el hombre natural precedía al civil y la construcción artificial de la sociedad política tenía que partir de la condición humana como tal,
de donde el significado de ciudadanía era necesariamente codeterminado por el de hombre, actualmente, y eso a mí me preocupa mucho, queda abierto en el esquema contractualista la tarea de determinar los rasgos definitorios y esenciales de lo humano. Claro, nos estamos construyendo permanentemente. El ser humano se va haciendo, por eso tenemos un montón de legislación al respecto, ¿no? Religión trans, etcétera, etcétera. Pero esto por una parte, el ser humano se va haciendo, puede decidir continuamente, no hay una especie de esencia natural. Pero todo ello sin renunciar a aquel elemento de la perspectiva liberal clásica de concebir la política como un instrumento para hacer valer los intereses privados mediante la influencia en los órganos del poder del Estado, cuyo rol, el rol del Estado, no es otro que garantizar la posición, las apetencias o las metas de unos ciudadanos deseantes en la esfera social. El reverso de la moneda, de alguna forma, de estos ciudadanos que exigen, piden, necesitan del Estado, el reverso de la moneda de este planteamiento es precisamente que quedamos al margen, que quedamos a merced, de la ingeniería social que se puede desarrollar desde el Estado a través de la concepción mecánica de la vida social, cuyo precio será la dependencia al Estado y de sus políticas. Y a este tema volveré en el apartado final. El segundo apartado es la naturaleza de los derechos y básicamente de los derechos humanos. Podemos entender por autoridad el tener derecho a hacer algo, derecho en el doble sentido, como derecho de acción y derecho de recepción, es decir, derecho a recibir algo, derecho frente a otro. Cuando se ejerce efectivamente la autoridad, la persona que la detenta tiene poder en el segundo sentido. Aun cuando es posible tener autoridad sin poder, en la práctica, en la esfera de lo político, la autoridad ha de estar respaldada por el poder coercitivo. Autoridad política y obligación política pueden considerarse las dos caras de la misma moneda. La autoridad del Estado implica que aquellos que la ejercen tienen derecho de acción a dictar órdenes y derecho de recepción a que tales órdenes sean obedecidas. Y que en relación con el segundo derecho, los ciudadanos tienen el deber o la obligación de obedecer las órdenes. Y me pregunto, ¿pero por qué tiene el ciudadano el deber de obedecer las leyes? Y aquí se dan dos tipos de respuestas. Primero, por miedo a las consecuencias. Se trataría de una obligación prudencial, por interés propio, o porque se considera justo hacerlo así, es decir, la obligación moral. Evidentemente, puesto que buscamos razones para reconocer la autoridad, necesitamos una explicación en términos de obligación moral y no solamente de obligación prudencial. Se trataría de buscar los fundamentos morales de la obligación política. Tras la teoría del derecho divino, cuando ya no fue posible mantener que el soberano estaba investido por Dios de autoridad, se hizo necesario encontrar otros medios que ofreciesen una justificación moral de la autoridad política. Y puesto que la pertenencia a la mayoría de las asociaciones es voluntaria y no ocurre así con el Estado, es natural preguntar por qué ha de obedecer estas normas si no ha elegido libremente hacerlo así. Estas son las principales teorías de la obligación política. El Estado, la primera, el Estado se basa en ese contrato social originario, Constitución. La segunda, el Estado representa a la voluntad general. La tercera, el Estado garantiza la justicia. O la cuarta, el Estado persigue el interés general o bien común. Cada uno es una respuesta y una forma de comunidad política. La teoría del contrato social como fuente de obligación política es, por supuesto, una de las principales teorías de la historia de las ideas políticas modernas. Esta teoría justifica la obligación política por estar basada en una premisa implícita, semejante a la de obedecer las normas de una asociación voluntaria. Puede verse como un modo seguro de acatar el poder y, por tanto, como una astucia del poder, esto suena a Hegel, y una figura
ideológica de la legitimación, no de la legitimidad, sino de la legitimación. Y de otra parte, sustanciarse con una esencia democrática. Así, políticamente, las sociedades modernas se concebirán como autoinstituidas a través del esquema contractualista por oposición a las sociedades en la que es la tradición la que funda la autoridad mediante la noción radicalmente antidemocrática del privilegio. Los derechos humanos son considerados en este aspecto como, por muchos autores, como los indicadores principales del progreso histórico. Esta es una frase de Bobbio, es la que estoy citando. O en otras palabras, los pilares del progreso moral y político de la humanidad. De hecho, es imposible imaginar a la democracia moderna sin la aceptación, la defensa y el desarrollo de los derechos humanos. Son los principales valores que sustentan todo el sistema democrático actual. Son así la referencia necesaria a la política. Permiten que la vida política exista. Son ellos los que permiten que la vida política exista. Más aún, delinean la configuración general del orden político y además de posibilitar la política, obligan a dedicarse a ella. Son incompatibles con la retirada del ser humano respecto a la política. Por tanto, los derechos humanos en la actualidad están en boca de todos. Oiremos permanentemente la reivindicación de los derechos humanos con diferentes razones, diferentes medios, diferentes objetivos, diferentes premisas. Y es un claro signo de auge, como no, en el terreno político está permanente. Para tratar de los derechos humanos, voy a hacer solamente una escueta referencia. Es necesario comenzar recordando que su origen está en los denominados derechos naturales, que son derechos históricos surgidos al inicio de la Edad Moderna, junto con la concepción individualista de la sociedad. Esto es un debate que voy a plantear un poquito aquí. El fortalecimiento del discurso a favor de los derechos se va ampliando sucesivamente de la modernidad a la Ilustración, y en este proceso es fundamental analizar la plasmación histórica que para su asentamiento supusieron las dos revoluciones. Bueno, uno es una independencia y otro es una revolución. Yo creo que son totalmente distintas. Ahí sigo bastante a Hannah Arendt. La americana del siglo XVIII, las dos, ¿no? La americana y la francesa. Así como conocer la naturaleza de las críticas con las que fueron recibidos estos dos acontecimientos, tanto por los contrarrevolucionarios como por los marxistas, como por Marx. Se suele hablar desde entonces de diferentes etapas o generaciones en la historia de derechos. La primera sería la de los derechos humanos básicos, sobre todo los derechos humanos negativos, los de la libertad y la extensión del Estado. Y ellos marcan el nacimiento de la posibilidad de la democracia. De una u otra manera expresan la libertad de relaciones, o sea, una libertad de comunicación, lo que conlleva una dinámica propia. Al apelar a la participación política, abren la posibilidad de una extensión indefinida de las reivindicaciones públicas y alimentan la demanda de un perfeccionamiento indefinido de las condiciones de realización del pensamiento, de la comunicación, etc. Serían los primeros. Los derechos de segunda generación son ya los económicos y los sociales. El derecho a sindicación, el derecho a huelga, el derecho a la jubilación, el retiro, etc. Por su propio carácter, dependen de las capacidades de la sociedad, de la comunidad política, para satisfacerlos. No son fácilmente separables de los derechos de primera generación. De hecho, el individuo burgués se reencuentra a través de la mezcla de la combinación de los dos derechos. Los de tercera generación, que cada vez son, y de cuarta y de quinta, etc. Los derechos a las diferencias. Señalarían la voluntad de afirmación del individuo, pero también de grupos determinados y de pueblos enteros. Aquí tendremos una cuestión conflictiva, es decir, son derechos individuales, pero también colectivos. Han permitido una comprensión unificada de las grandes afirmaciones de la diferencia sexual, de la diferencia étnica, generacional, y que han marcado están marcando los últimos decenios del principio de este siglo, final del siglo XX y principio del siglo XXI. Diversos como son, porque son muy diversos, tienen como punto común el haber ampliado conceptual y geográficamente los derechos de la primera y segunda generación. Esta última, la tercera generación, engloba al menos 3 categorías de derechos. Primero, los derechos a la afirmación y protección del ciudadano en su vida cotidiana.
en especial aquellos relacionados con los riesgos a la ciberseguridad relacionados con el entorno digital que nos envuelve. Como tales, son una reactualización de los derechos de la primera generación en función de los imperativos y avances específicos contemporáneos. Los segundos, derechos ligados al nuevo orden económico y político mundial, derecho de los pueblos a su desarrollo y autodeterminación. Pueden verse vinculados a los derechos de segunda generación en muchos aspectos. Y en tercer lugar, los derechos vinculados, y estos son los derechos que en este momento yo llamo derechos de la progresía, los derechos vinculados a la afirmación del individuo en las sociedades posmodernas, a disponer de su cuerpo, derechos de las minorías culturales, derecho a la satisfacción del deseo, a la identidad de su medio, a su cultura, a su raza, incluso a la ampliación de derechos de los animales, etcétera, etcétera. Son los derechos a hacer lo que consideramos que queremos hacer, incluso podemos decir a lo que nos place. Es decir, los derechos al consumo, a dar o no dar sentido a la vida, a construirse, a destruirse, a reinventarse, etcétera, etcétera. Entre las paradojas que suscitan los derechos de la tercera generación, cabe destacar, primero, la que provoca su doble naturaleza, porque por una parte son individuales y por otra parte son colectivos. Expresan tanto una reivindicación de independencia individual como una necesidad de identificación con una comunidad limitada. Ahora, si uno no pertenece a un grupo, está muy mal. Uno tiene que estar protegido por un grupo, si no, el individuo está perdido. Conducen a pensar los derechos colectivos según el esquema de un individualismo indiferente a la sociedad global. Son a un tiempo literalmente asociales, los que los opone a la primera generación, y por otra parte son comunitarios. Esto es una complicación que a ver cómo se va resolviendo. La confusión sobre los derechos proviene en parte de que no se sabe muy bien estos derechos en qué terreno clasificarlos. ¿Pertenecen al orden moral? ¿Pertenecen al orden jurídico? ¿Al orden político? Efectivamente, la división de poderes es una exigencia de la modernidad, pero ello no significa que estos tres ámbitos tengan una base común. O no sé, deberían tenerla, pero no sé si la tienen. Y los derechos pretenden formar parte de esa base común, ser transversales, deberían de serlo a la ética, al derecho y a la política. Si analizamos el estatus actual de los derechos humanos, nos encontramos con una obvia dificultad. ¿Cómo hablar de tener realmente derecho a algo que ninguna autoridad ostenta competencia para respaldar? Es decir, puesto que corresponden a los hombres como tales, a los seres humanos, y no en tanto a ciudadanos de tal o cual Estado. Ninguna autoridad establecida puede responsabilizarse totalmente de su mantenimiento, con lo cual están absolutamente al albur del juego político. Del juego político de cada país, de las condiciones, digamos, económicas y muchas veces de los juegos de mayorías que hay en cada país. Solo si se incorporan en calidad de presupuestos programáticos a alguna legislación nacional concreta pueden alcanzar eficacia jurídica. Y esto es el debate que en este momento se está planteando. Por consiguiente, no hay otro remedio que la concreción de estos derechos humanos Estado por Estado. Y es precisamente donde yo veo la dificultad. Bueno, planteada esta cuestión, de alguna forma que es un poco estos derechos de tercera generación, que por una parte van surgiendo de diferentes opciones políticas, de muchas fundaciones, etcétera, que les están potenciando, es casi tener a la gente pues preocupada por reivindicar unos frente a otros, grupos frente a otros grupos, y por otra parte pues las cosas sigan estando exactamente igual. Pero hay aquí lo que quiero plantear es que todo esto ha sido aumentado y favorecido por esto que está siempre en el debate, que es el estado de bienestar y los excesos de este estado de bienestar y de la intervención estatal. Por ello, el tercer apartado yo he planteado como que el deseo no crea derechos. Y con ello quiero hablar de los excesos del estado de bienestar y del intervencionismo estatal. Y voy a utilizar un ejemplo que para mí es paradigmático y está utilizado por muchos autores, por muchos políticos, muchas opciones políticas, incluso por la propia Comisión Europea, por los propios burócratas, que es el modelo sueco. Voy a traer un poco a la memoria el modelo sueco. Bueno, lo voy a ir explicando. Voy a empezar. Una característica de la concepción relativista que yo creo que está en los derechos de la tercera generación sigue en la confusión entre deseos y derechos. Aspecto
Este aspecto caracteriza la realidad líquida y narcisista de la sociedad de consumo y que nos convierte en clientes de nosotros mismos. Ya no somos viajeros en un marco de ciudadanía, evidentemente, lo que expresa la primera parte, sino que ya somos clientes de nuestra propia existencia. No hay una ciudad de llegada, sino un apetito inmediato en el vivir aquí y en el vivir ahora, en el instante mercantilizado de las demandas que interiorizamos hasta sustituir la reflexión de cómo debemos ganar nuestro dinero por la pulsión dictada de cómo debemos gastar. Muchas veces se nos propuso la maravilla del modelo sueco. La socialdemocracia nórdica parecía tener la cuadratura social del círculo, con una gran capacidad de prever y resolver las necesidades de los ciudadanos dentro de amplias y dialogantes concertaciones. Todo muy retórico. Este modelo ha tenido históricamente buena acogida entre la opinión pública y en no pocas ocasiones ha sido señalada por actores políticos de distinto signo ideológico, no nos olvidemos, de distinto signo ideológico como paradigma. Lo que es la socialdemocracia. La socialdemocracia está aceptada por diferentes fracciones políticas. No es una cuestión solamente de la izquierda. Analizaré, por tanto, un poco este modelo. Nacido en el contexto evolutivo de la socialdemocracia, aquí no voy a hablar del New Deal, de Roosevelt, pero voy a centrarme solamente en ello. Nacido en este contexto evolutivo de la socialdemocracia, que renuncia a la revolución, etcétera, y precursora del estado de bienestar, el diseño sueco habría tratado de condicionar los bienes que consumen los ciudadanos, planificando la demanda de productos para que los capitalistas se viesen abocados a producir el tipo de bienes que las autoridades consideren oportunos. Y para lograr este propósito consideraron necesario alterar la conciencia de las personas, modernizar sus mentes, su forma de pensar, para que consumieran los productos correctos, para que llevaran un tipo de vida sano y adecuado. Por tanto, con la finalidad de controlar el capitalismo desde el lado de la demanda y dejando en manos privadas los medios de producción, básicamente porque resultaba mucho más eficiente, el socialismo sueco puso en marcha un intenso proceso de ingeniería social que se infiltrase en todos los aspectos de la vida privada, convirtiendo a los ciudadanos en seres sin voluntad a merced del paternalismo de las autoridades y de los expertos. En efecto, cuando un proyecto político se sirve de la ingeniería social, lo primero que busca es la orfandad de los individuos, para que estos, perdidos sus horizontes vitales, busquen amparo y subsidio bajo el escudo del Estado benefactor. Una vez los extraviados ciudadanos aceptan la primacía y omnipresencia del nuevo Leviatán, la amable y compasiva maquinaria del Estado les asegura las condiciones materiales de vida, donde no faltará un subsidio que aumentará aún más su dependencia material, al mismo tiempo que les ofrecerá orientación para guiarse en el futuro a través de unas adecuadas consignas ideológicas, políticamente correctas. Estos implantes discursivos modularán en adelante sus emociones, responderán a todas sus preguntas y les proveerán incluso de un nuevo lenguaje más correcto, como por ejemplo, esto me llama mucho la atención, que se haya dejado de hablar de inmigrantes y emigrantes para hablar de migrantes, cuando un migrante sea una persona de Barcelona o de Sevilla que viaja a Valencia. Se trata, en definitiva, de cambiar nuestra forma de pensar respecto a la problemática de la inmigración, porque todos son migrantes. Bien, hay muchísimos aspectos, el análisis conceptual nos llevaría a muchas cuestiones. Y con la misma intencionalidad de modificar nuestra percepción de la realidad a través de significantes vacíos, la tragedia del aborto, por ejemplo, será transformada en un derecho de la mujer, o la dignidad de la vida humana quedará fulminada por la práctica de la eutanasia o la experimentación con embriones. Por ejemplo, cualquiera que haya seguido, y yo he seguido con atención, la reciente campaña electoral sueca,
habrá tenido ocasión de percibir la vehemencia con la que ha sido denunciada esta ingeniería social realizada en los últimos decenios en Suecia y las consecuencias letales que le han atribuido, resultados que significativos se han decantado con un triunfo del centro-derecha, 149 escaños en un parlamento de 329 y con una muy destacable fuerza de la extrema derecha, o como se quiera llamar, que ha tenido 73 escaños de no tener representación. Así, en esta campaña se ha argumentado que una comunidad sometida sistemáticamente a semejante ingeniería social ha devenido en una sociedad extremadamente individualista, con un sistema de bienestar orientado a independizar a cada persona de los demás, independizarlos, a fin de proporcionarles, en su opinión, la verdadera libertad, pasando por alto que tal liberación resulta bastante discutible cuando los ciudadanos, lejos de liberarse, acaban dependiendo intensamente del Estado. Y entre ser dependientes de padres, esposos, esposas, hijos, familiares o serlo de los funcionarios del Estado, pues quizá, ¿qué le voy a decir? Igual es preferible lo primero. Especialmente cuando lo segundo implica insoportables dosis de aislamiento y soledad. Además, como no podía ser de otra manera y al objeto de sacar provecho de esta pretensión reeducadora de la izquierda, con el tiempo las multinacionales se han convertido en los mejores aliados de la socialdemocracia para llevar a cabo este tipo de experimentaciones sociales, consumando las multinacionales y la socialdemocracia una férrea colaboración de medios y fines, uniendo a la potencia del capital las inmensas posibilidades de la aplicación de este tipo de medidas otorgan a los gobiernos que legislan en esta dirección. Así, bajo el barniz de defender derechos, ahora vamos a hablar de derechos, y en un supuesto paraíso de la libertad, lo que se está realizando es dirigir y planificar la vida de los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba. Partiendo de la idea de que las personas, socialdemocracia sueca, las personas al relacionarse unas con otras generan dependencias y no son libres, promueven esta ingeniería social, esta concepción socialdemócrata, promueven la disolución de esta tendencia natural de los seres humanos a vincularse, buscando en consecuencia la separación de los individuos y la ruptura de los lazos que los unen. Por tanto, con el argumento y la excusa de que hay que romper con las sujeciones materiales de las mujeres hacia los hombres, de los hijos hacia los padres, etcétera, etcétera, estas dependencias en adelante deben de ser cubiertas por el Estado. Se procede con ello a liquidar también los lazos emocionales para así producir individuos que no desarrollan vinculaciones mutuas, que no desarrollan complementariedad y considerando que la cooperación espontánea es una forma de esclavitud, una forma de dependencia. Y en definitiva, a través de este control, las élites tecnocráticas del mundo, consumando una alianza entre el gran capital y la izquierda intervencionista, que insisto, ya no es solamente la izquierda, condicionan y originan desde la política la demanda. La demanda está condicionada desde la política, que una vez fomentada la homologación masiva y habiendo desacreditado las relaciones espontáneas. Acabo en un minuto. Este modelo, que también denuncio que ha sido entusiásticamente admitido, asumido por la Comisión Europea y la burocracia de Bruselas, siguiendo patrones totalitarios, trabaja simultáneamente en dos direcciones. Mientras por un lado se atomiza a los individuos y se les sustrae de proyectos donde pueden generar lealtades compartidas, por otra parte se les induce a una intensa dependencia del Estado. Generando estos comportamientos, los ingenieros sociales pretenden evitar al máximo las dependencias y relaciones personales, vinculaciones que consideran más difíciles de controlar, ya que en este ámbito las personas pueden pensar por sí mismas e incluso propiciar acciones no convenientes para este modelo social diseñado.
hasta el punto de implementar incluso iniciativas que no estaban previstas por los agentes e instituciones sociales estatales. He seguido el debate electoral intensamente que se ha producido en Suecia, con el resultado que les he comentado anteriormente, y cuestiones que las vamos a escuchar muchísimo por aquí, cuestiones como que el adoctrinamiento ideológico ha infectado la educación, cuestiones como que se está reinterpretando la historia, que se han reformulado los conceptos y términos tradicionales y que obsesivamente se está procediendo a releer el pasado para adecuarlo a los apremios actuales, han estado en este debate político, con las consecuencias que ha tenido electoralmente. Pero lo más interesante y lo que más me concierne a lo que estamos tratando en este momento es la denuncia que en estas elecciones se ha realizado en el sentido de alertar que el laboratorio social en lo que se había convertido la sociedad sueca tenía como objetivo importante, fundamental, la obediencia al Estado y que ello había supuesto una vuelta de tuerca más en la anulación del individuo por medio de su integración en un mundo totalmente administrado por la técnica y por el consumo, para convertirlo, hasta convertirlo, que en eso creo que estamos, en un ciudadano consumidor de derechos. Inventaremos derechos del Estado y ya te los dará, evidentemente, para estar tranquilo. Pero el Estado te los garantizará y te los dará. Y evidentemente, este ciudadano consumidor nada tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente de ciudadano. El liberalismo progresista, que insisto, no solamente es de la izquierda, desarrollando estos derechos, los derechos de hacer lo que nos place, con los derechos al consumo, los derechos de dar o no sentido a la vida, los derechos a construirse, a destruirse, a realizarse, a lo que se quiera, a sentir, etcétera, etcétera, ha engendrado, a través de la ingeniería social engendrada desde el Estado, a un individuo absolutamente alienado al mercado, a lo que llamo al ciudadano consumidor de derechos sociales. Un individuo consumidor que ha olvidado, no tiene ni idea, desconoce y ni siquiera le importa saber que la dignidad humana es el valor fundante de los derechos iguales e inalienables de los seres humanos. Como así lo reconoce, y hay que recordarlo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, pasando por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 66 o los derechos económicos y sociales y culturales, ambos del 66, perdón. Este es un poco el comentario, la reflexión que quería hacer y muchas gracias por su atención.